Buenas noches, estimado doctor Ninamanco, y buenas noches a los alumnos presentes. Continuamos con el curso de validez y eficacia del acto jurídico y remedios contractuales. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat del Zoom o pueden levantar la mano y estas serán absueltas al finalizar la sesión. Asimismo, precisamos que las preguntas deben ser sobre el tema de la exposición y de forma concreta. Las consultas no serán atendidas, para ello dejaremos el correo del profesor en el chat del Zoom. El día de hoy se llevará a cabo la novena sesión titulada Excesiva onerosidad de la prestación, aspectos legales y jurisprudenciales. Como ya saben, el curso está a cargo del profesor Forni Namanco Córdoba, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Derecho por la misma casa de estudios, ha sido amigo de la Corte en el séptimo pleno casatorio civil, además de ser expositor en los plenos jurisdiccionales en materia civil y procesal civil de los años 2015, 2019, 2021 y 2023. Y es consultor de FNC Consultores. Estimado doctor Namanco, agradecemos desde ya su excelente exposición y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches, doctoras, doctores. Gracias por conectarse. Eh, no estamos donde siempre. Me encuentro de viaje por razones de ejercicio profesional, pero acá estamos. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con la temática de hoy, que es dentro de los temas, la penúltima sesión, ¿no? Porque en el global sería la antepenúltima, porque como Pedro ya anunció en sesiones anteriores, va a haber una sesión más donde se van a atender las inquietudes o interrogantes. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la temática de la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Alguna problemática legislativa y también jurisprudencial. Y esta figura, al igual que la lesión, y eso lo habíamos conversado un poco, esta figura concitó bastante atención en el contexto de la pandemia del COVID-19. Así que ya vamos a hablar de eso también en el último bloque, última parte de esta sección expositiva. Bien, entonces vamos avanzando. Cuando hablamos de la excesiva onerosidad de la prestación, y esto solo como una idea inicial o una idea introductoria nada más, cumplir el contrato, ejecutar el contrato, se vuelve muy caro. Emilio Betti, que toca este tema en su texto de obligaciones, señala que se vuelve muy pesado económicamente cumplir el contrato. De tal manera que si la parte persiste en llevar adelante la ejecución del contrato, pese a ese encarecimiento, o sea, cumplir se ha vuelto muy caro, pero bueno, igual cumplo, pues no pactas un servanda, ¿no? El sujeto va a hacer o va a generarse a sí mismo un daño, un perjuicio en su economía. Se habla, algunos autores hablan de descalabro económico. Quizá lo que entra en descalabro es la propia economía del contrato. De entrada, doctoras, doctores, solamente para cerrar estas ideas iniciales, si nos ponemos a pensar con cuidado, la figura de la excesiva onerosidad de la prestación y todo lo que es la teoría de la imprevisión contractual, lo que busca, insisto, bien visto el asunto, busca no ser una excepción al pacta sunt servanda, busca más bien proteger ese principio de fuerza vinculante de los contratos. Lo que ocurre es que cuando yo celebro el contrato, lo hago sobre la base de ciertos elementos. Yo celebro el contrato tomando en cuenta ciertas consideraciones, sin las cuales yo no hubiera celebrado el contrato. Cuando cumplir el contrato se vuelve extremadamente caro por razones imprevisibles,
por razones que las partes no pudieron prever, no pudieron considerar cuando firmaron el contrato. Entonces, hay, como dicen otros autores, cambio de circunstancias. Yo celebro mi contrato bajo las circunstancias X, Y, Z. Pasa el tiempo y esas circunstancias desaparecen. Entonces, no tiene sentido que yo obedezca el contrato o que yo exija que las partes cumplan el contrato cuando las circunstancias determinantes de su celebración han variado por completo. Si las circunstancias varían poco o no varían, esencialmente se mantienen. El pacta sunt servanda exige que se cumpla lo acordado. Pero si la razón de ser del acuerdo, voy a decirlo así, o un elemento central en la razón de ser del acuerdo cambia, se modifica, ya no. Los alemanes hablan de la base del negocio jurídico, la base del contrato, ¿no? Por eso hay una obra muy conocida de Karl Lanes, de la que ya voy a hacer referencia en breve, seguramente más de uno por ahí la habrá visto, base del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. O sea, hay ciertas consideraciones que son la base del edificio que es el contrato. Y si esa base se quiebra, se modifica, desaparece, no podemos continuar con el contrato, ¿no? Entonces, eh, podemos verlo no como una excepción al pacta sunt servanda, sino que es una figura que en ciertas circunstancias entra para, de alguna forma, proteger, ¿no? Porque forzar el cumplimiento cuando hay un cambio de circunstancias mayúsculo, esencial, eso sería más bien violar el pacta sunt servanda, porque estaríamos dejando de lado el espíritu del contrato, ¿no? Como dicen, dirían algunos, ¿no? El espíritu del contrato está quedando de lado. El espíritu del contrato no se está considerando. Bien, cierro eso como antesala, digamos, o algunas consideraciones iniciales. Y según el Código Civil, la excesiva onerosidad de la prestación aplica tanto a los contratos conmutativos como aleatorios. La verdad que varios autores han criticado la aplicación de la figura a los contratos aleatorios, y la verdad como que no hay, sí, a ver, en el derecho comparado, esta figura de la imprevisión va para los contratos conmutativos, no para los contratos aleatorios. Am, Esta creación del legislador peruano de llevarlo al aleatorio se traduce en una norma que no tiene mayor aplicación práctica, la verdad, doctoras, doctores. El principal campo de acción, sea a nivel nacional o internacional, son los contratos conmutativos. Aquí, algunos autores, menciono por ejemplo al profesor Walter Vázquez, han criticado o han pedido que se precise eh, la distinción entre contrato aleatorio y contrato conmutativo. Eh, Aquí, por razones prácticas, vamos a partir de la distinción, digamos, más difundida o el enfoque de distinción más usual, ¿no? Que, valgan verdades, a efectos operativos no genera muchos inconvenientes, sin negar, digamos, la importancia de repente más teórica, ¿no? De tener en cuenta que riesgo siempre hay en cualquier tipo de contrato, en cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos, siempre va a haber riesgo. A ver, los contratos conmutativos se caracterizan por ser contratos donde las partes tienen claro qué prestación o sacrificio van a realizar para ejecutar ese contrato, para cumplir, desarrollar el programa contractual. Yo sé exactamente qué quiere de mí, qué me va a exigir esta operación económica, este contrato. Lo tengo claro. Me va a pedir X, Y, Z. Listo. Es un contrato conmutativo. Ojo, no basta que una sola parte lo tenga claro.
ambas partes tienen que tener claro el alcance de su sacrificio, el alcance de su prestación. Manuel de la Puente nos dice, o cuando habla del carácter conmutativo, dice cada una de las partes al momento, bueno, a propósito de las convenciones, pero es aplicable al contrato, cada una de las partes al momento de suscribir el contrato conoce, dice, la entidad de las prestaciones, el alcance de las prestaciones, qué sacrificio económico va a hacer, lo tiene claro. No hay al respecto incertidumbres. El carácter conmutativo se aprecia o evalúa, obviamente, al momento de celebrarse el contrato. O sea, al momento de celebrarse el contrato, las partes tienen claro qué van a hacer, qué tienen que hacer, qué les corresponde hacer. Sin ese conocimiento, no cabe postular la presencia del carácter conmutativo, ¿no? Entonces, si las partes, al celebrar el contrato, no tienen muy claro el alcance de su sacrificio, no tienen muy claro qué cosa van a tener que hacer o qué cosa les va a demandar o qué sacrificio económico les va a demandar el contrato, eso es un contrato aleatorio, ¿no? El contrato aleatorio por excelencia, doctora, doctores, es el juego y la apuesta. Un contrato conmutativo por excelencia, la compra-venta, locación de servicios, contrato de arrendamiento. Y ahí está, pues, los contratos aleatorios, ¿no? Son lo opuesto a contratos conmutativos. Está la figura del riesgo especial, ¿no? O como diría el profesor Vázquez, eh, riesgo cualificado, y dependen del azar, ¿no? Dependen del azar. Usualmente se define el contrato aleatorio, dice, como aquel en que las partes, al momento del perfeccionamiento del consentimiento, no se encuentran en posición de cuantificar la relación ganancia-pérdida que derivará del despliegue del contrato. O sea, no tienen claro el sacrificio que van a tener que realizar. Nosotros, porque ahí ha sido la gran problemática, vamos a analizar, vamos a evaluar, examinar la figura, fundamentalmente pensando en contratos conmutativos, obviamente. Bien, a ver, nuevamente regresando a Betty. El profesor Betty dice, hay dos niveles, yo como deudor o como parte contratante, ¿no? Yo como parte contratante eh, puedo o no puedo hacer tal o cual, puedo cumplir o no tal o cual prestación, tal o cual obligación. Habría ahí dos niveles fuera de lo normal. O sea, lo normal es, yo soy deudor, yo soy parte contratante, yo tengo que realizar la prestación X y realizar la prestación X está dentro de mi esfera de control. O sea, está a mi alcance. Es posible para mí, me lo propongo, dirijo mi voluntad a ello y se va a conseguir, se va a lograr, ¿de acuerdo? Se va a conseguir. Luego hay un segundo nivel o un primer nivel fuera de lo habitual, si se quiere. Puedo hacer, puedo cumplirlo, pero me resulta demasiado caro. Comprometo mi economía. De repente me va a generar una gran pérdida. Va a ser, lo puedo hacer, pero me va a demandar un gran sacrificio. No va a ser tan fácil. Y la última opción o el último escenario, ¿cuál es? No puedo hacerlo. Aunque comprometa mi economía o me exponga a un perjuicio económico grave, igual, o sea, va a ser un intento vano. Me voy a perjudicar grandemente por las puras porque no voy a conseguir cumplir. Este último escenario
es el de la imposibilidad por caso fortuito, fuerza mayor. No se puede, no se puede. En cambio, el penúltimo escenario sería el de la excesiva onerosidad. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? El caso fortuito genera una imposibilidad y tiene tres características, ¿no? Extraordinario, fuera de lo común, fuera de lo normal, extraordinario, imprevisible, no se puede determinar, no se puede calcular, ¿no? Escapa, ¿no?, a las previsiones, cálculos o consideraciones de las partes. Y en el caso fortuito, insisto, irresistible. Aunque intente, no va a poder realizar. Entonces ahí tenemos lo que se llama causa no imputable. Entonces el sujeto no puede sobreponerse a ese elemento impeditivo del cumplimiento de la obligación. La diferencia, ¿cuál es? La irresistibilidad, ¿verdad? La diferencia está en lo irresistible. El caso fortuito es irresistible. No se puede superar. En cambio, como ya habíamos adelantado, en la excesiva onerosidad de la prestación, en la excesiva onerosidad el sujeto sí puede cumplir. Así que no es irresistible. El sujeto, si se lo propone, puede superarlo, pero, como ya iremos viendo, le va a resultar demasiado costoso, le va a resultar muy caro. ¿Qué cosa es lo extraordinario y lo imprevisible? Tenemos que partir por ahí. Como ya dijimos, extraordinario es fuera de lo común, fuera de lo usual. Se trata de una circunstancia o evento que no se puede catalogar como parte del normal discurrir de las cosas. Es algo inusual, fuera de lo común, totalmente fuera de lo común. En cambio, imprevisible es algo que no se pudo calcular, es algo que no se pudo prever. Ambos conceptos van de la mano, sí, para algunos autores sí. Para algunos autores, ambos conceptos van de la mano. De hecho, algunos dicen que hasta serían casi, casi lo mismo. Como veremos, es bastante discutible decir que son casi, casi lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es importante incluso para la jurisprudencia y la doctrina. El contrato se celebra sin problemas. El contrato se celebró normal. Pero entre la celebración del contrato y su ejecución hay un periodo de tiempo. Claro, no vamos a hablar de este tema para contratos de ejecución inmediata. Simplemente se ponen de acuerdo e inmediatamente tienen que cumplir y cumplen. O sea, esto se refiere, como dicen Max Arias Schreiber, el propio de la Puente, cuando hay un espacio, cuando hay un periodo de tiempo entre la celebración del contrato y la ejecución del mismo. Hay un periodo, una ventana, si se quiere.
Y durante ese periodo que existe entre la celebración del contrato y la ejecución completa del programa contractual, en ese interín se van a dar eventos fuera de lo normal y de igual forma que no pudieron ser calculados, previstos o considerados precisamente por su anormalidad, ¿no? Por la parte o las partes. Entonces, si ocurre un evento que no pude calcular y eso hace que la obligación que todavía no me toca cumplir, sino que voy a cumplir otro día, mañana, si en ese interín ocurre un evento fuera de lo común y que no pude prever, hay que evaluar si ese evento, ese suceso, va a generar la excesiva onerosidad. Tiene que haber evidentemente una relación, por eso dice, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa, ¿en razón de qué llegaría a ser excesivamente onerosa? ¿Qué cosa hace que la prestación se encarezca? Y ahí el código lo dice claramente, acontecimientos. Ciertos acontecimientos, como hemos dicho, extraordinarios e imprevisibles. Entonces, la parte afectada por este acontecimiento, ¿qué le va a ocurrir? Que cumplir con su contrato, o peor aún, cumplir con sus contratos, va a resultarle excesivamente oneroso. Entonces, ¿qué va a pedirle al juez? Que verifique el caso y cese la excesiva onerosidad. ¿Y cómo va a cesar la excesiva onerosidad? Tiene que haber un reequilibrio. O sea, como hay un evento extraordinario e imprevisible que no se pudo calcular, que rompe la base económica del contrato, esa base económica tiene que repararse, ¿no? Tiene que repararse. ¿Cómo se va a reparar esa base económica? Con el cese de la onerosidad. Puede ser que el afectado pida un reajuste, pida que se le reconozca más dinero o en todo caso que se le obligue a pagar menos o que se le permita, perdón, pagar menos dinero, supongamos. Ahora dice, si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias, o si lo solicitara el demandado, o sea, la parte que le ha salido beneficiando la excesiva onerosidad, ocurre la excesiva onerosidad y esa parte dirá, bueno, que lo cumpla igual, yo salgo ganando mucho. Esa parte, ¿qué puede hacer? Entonces dice, o si lo solicita el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. Fíjense lo que hemos puesto al último, doctores. ¿La resolución depende de la buena gana del demandado? No. O sea, esa no podría ser un resultado razonable. Como dice el Código Civil, el juez es el que decide. Entonces, el afectado por la excesiva onerosidad va a decir, señor juez, cumplir esto me va a ser muy caro. Por eso la parte contraria tiene que reconocerme eso. Oblíguele a que aumente la contraprestación. O señor juez, en todo caso, usted aumente la contraprestación y ordene que cumpla la prestación aumentada. Eso es. Entonces, ¿qué puede decir el demandado? No, déjelo así. No. O sea, puede pedir eventualmente la resolución del contrato, pero tiene que justificar las razones por las cuales no es conveniente reajustar.
Señor juez, aumentar o disminuir la prestación no puede ser, va a afectar todo el contrato, etcétera. Entonces el contrato eventualmente se caerá. Si es que el juez considera que la economía contractual inicial ya no va a poder ser la de antes, de repente por los tipos de prestaciones. Entonces, el demandado, el, entre comillas, beneficiado por la excesiva onerosidad, ¿no? Él puede decir que se resuelva, pero el juez no necesariamente le va a hacer caso, el juez decide. El juez aquí no es una mesa de partes. Aquí tienen que tener cuidado porque muchos decían, ¿no? Se solicita, lo solicita el demandado, basta su mero dicho para resolver el contrato y ya no vale excesiva onerosidad. No, en absoluto. El juez tiene que decidir sobre la base, digamos, de la imposibilidad que alegue la parte, pero el juez tiene que hacer un seguimiento de todas maneras. ¿De acuerdo? Si el juez no evalúa, doctoras, doctores, estaríamos aceptando que el juez se está convirtiendo en una suerte de mesa de partes y eso no puede ser dable, pues, no, no, imposible. ¿Ya? Bien. Entonces, el último punto. La resolución del contrato depende de la buena gana del demandado, del que sale beneficiado por la excesiva onerosidad. No, no puede depender de su buena gana. El juez va a evaluar qué tan viable es resolver, qué tan viable no lo es. ¿De acuerdo? Ya vamos a regresar en eso con unos ejemplos con las jurisprudencias que hemos traído. Ahora, el ajuste de la contraprestación y cese de la excesiva onerosidad, ¿no? A ver, cuando hablamos de ajuste, ¿qué es esto? ¿No? Es en línea con lo que habíamos mencionado. El juez puede aumentar o reducir la contraprestación, pero con el objetivo de que cese no la onerosidad, sino la excesiva onerosidad. Por ende, el juez podría dejar que la prestación sea simplemente onerosa. El juez podría dejar, no, es oneroso y ya. Entonces, aquí tenemos que reflexionar y tomar nota, doctoras, doctores, de lo siguiente. Tanto el término previsible, imprevisible, extraordinario, no extraordinario, son términos vagos, son términos vagos. Y el mismo término, excesiva onerosidad, perdón, es vago también, es impreciso. No hay una, digamos, una fórmula, como decía Max Schreiber, acá no hay una fórmula matemática, como en la lesión. ¿Se acuerdan que en la lesión era el 40% el referente del valor de mercado para decir que hay una desproporción? Acá no hay una fórmula matemática. Aquí simplemente se dice, cumplir se volvió excesivamente oneroso. Ya, pero ¿eso qué significa? 10%, 20%, 30%. No. Por eso la doctrina básicamente da directrices. Cumplir te va a generar un gran perjuicio, ¿no? La economía del contrato se ha desquiciado, ¿no? Pero son términos de todas maneras vagos e imprecisos, ¿no? Alguien podría decir, doctor, de repente por analogía podríamos acudir al 40% de la lesión. Eh, Precisamente porque hay vaguedad, podría ser. Son términos vagos, como la buena fe, como la diligencia. Me recuerda un poco a la norma del 424 del Código Civil, ¿no? Que dice
que los mayores de edad que siguen estudios superiores tienen derecho a los alimentos entre los 18 y 28 años, siempre y cuando desarrollen estudios superiores exitosos. ¿Qué es eso? 19 promedio, 15, 14, o sea, ¿cuál es el límite? Entonces son términos abiertos. El juez va a tener un margen de maniobra. De todas maneras, hay que resaltar algunos puntos importantes. Si cumplir, ahora vamos a poner un ejemplo, si cumplir para mí se ha vuelto excesivamente caro, yo le voy a decir al juez, señor juez, me tienen que pagar más. Entonces, aumente usted la contraprestación en un porcentaje tal que ya no me resulte a mí excesivamente oneroso. Pero fíjese, lo que condena el código no es la onerosidad. Lo que condena el código es la excesiva onerosidad. Repito, insisto, lo que condena el código, lo que afecta el código, es la excesiva onerosidad de la prestación, no la sola onerosidad. Entonces, no es que el juez tenga que reducir o aumentar de tal manera que el contrato se vuelva, entre comillas, como era antes. No, el juez debe pasar, digamos, hay tres niveles: el costo inicial, lo oneroso y lo excesivamente oneroso. Uno, dos y tres. El juez lo que tiene que hacer es bajar del 3 al 2, no al uno. Pues el juez puede dejar, oiga, señor demandante, voy a darle un adicional para que no le resulte excesivamente oneroso. El demandante dirá, oiga, señor juez, pero todavía me resulta un poco caro cumplir. Bueno, disculpe, pero el código es claro, yo tengo que reducir la excesiva onerosidad. Si usted lo reputa como oneroso a secas, el código no combate eso, no rechaza eso. Si por alguna situación cumplir se volvió caro y nada más, bueno, es parte del riesgo de mercado, ¿no? En todo caso, por más que se haya vuelto caro por una circunstancia imprevisible, extraordinaria, el código lo que exige no es caro, sino excesivamente caro. Entonces, la parte perjudicada puede solicitar cumplir por entero, pero que la contraparte aumente su contraprestación. También puede solicitar cumplir solo parcialmente, lo que podría derivar en una reducción de la contraprestación. A ver, veamos algunos ejemplos aquí. La figura de la imprevisión, y empiezo por ahí, eh, fue repudiada en el siglo XIX. Si uno ve a los comentaristas del Código Civil francés, cuando Napoleón lo dictó a inicios del siglo XIX, 1804, y uno ve autores de la primera mitad del siglo XIX hasta, digamos, bien entrada la segunda mitad, hay un repudio generalizado. El contrato se respeta, punto. Temas como, no, que cambian las circunstancias, pero, o sea, todo cambia, ¿no? Hoy no es igual que ayer. Si decimos que por cambios de circunstancias vamos a modificar contratos, eso tendría que operar en situaciones muy, muy estrictas, pero ¿cómo regulamos eso? El derecho civil, digamos, el civil law del siglo XIX, y esto lo comenta Lawrence en el libro mencionado, también en el common law, que el juez
tenga poderes amplios para modificar un contrato en nombre de emergencias, no pasa nada. ¿Por qué? Inseguridad. O sea, el juez va a tener mucho poder. El juez va a poder cambiarme contratos, pero los límites de ese poder son vagos, son imprecisos, son gaseosos. Algo tan precioso como el contrato y la fuerza vinculante de los contratos no puede estar sometido a variaciones tan imprecisas. Eso, o va a ser peligroso. No, 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 no puede ser. No puede ser. Eh, el extremo respeto al Pacta Sunt Servanda del siglo XIX hizo que estas figuras no tuvieran mayor éxito. Es recién en el último tramo del siglo XIX donde ya las cosas cambian, vienen las revoluciones industriales y ya no se podía seguir manejando un enfoque tan individualista o tan extremadamente u obsesionadamente respetuoso del Pacta Sunt Servanda. Todo tiene su límite. Un caso muy conocido, ¿no? Son estos que se dieron en el marco, entre otros casos, ¿no? Estos que se dieron en el marco de la guerra franco-prusiana, estamos hablando de los 1870 en adelante, más o menos contemporáneo a la época, pues, cuando empezó la guerra con Chile, o un poquito antes. ¿Qué pasaba? Trasladar mercancías, los fletes, los contratos de transportes de mercadería, trasladar bienes, mercancías, insisto, de un sitio a otro sitio por causa de la guerra franco-prusiana, se hacía muy caro. La guerra estalló de un momento a otro y trasladar mercancías, artículos, era complicado. Las rutas estaban bloqueadas por las batallas y las invasiones entre alemanes, bueno, prusianos, ¿no? Y franceses, de un lado o de otro. Entonces, estos traslados, si yo tenía presupuestado gastar 100, ya se volvía 200, 220, 250, o sea, rompía los esquemas. Esto ya había pasado antes, justamente en las guerras napoleónicas. Pero como todos sabemos, cultura general, Napoleón es en esencia, la primera década del siglo XIX y un cachito de la segunda década, ¿no? Entonces, en esa época, nada que ver. O sea, obviamente los particulares enfrentaron problemas de que situaciones vinculadas a la guerra, a catástrofes sociales, les hiciera bien complicado cumplir con sus contratos. Pero tenían que cumplir nomás, porque había un respeto desmedido a la autonomía de la voluntad. Pero ya para la guerra franco-prusiana ya el chip de los juristas había cambiado, bueno, como todo, ¿no? Así es, el pensamiento cambia. Este es un bonito ejemplo de cómo el pensamiento jurídico cambia. Y fíjese, cambia en un mismo siglo. No estoy hablando del siglo XX, ¿ah? Del XIX. En un mismo siglo. Se empieza con un individualismo desmedido, un respeto a la voluntad cuasi, cuasi divino, ¿no? Cuasi, cuasi religioso, y luego ya, oiga, todo exceso es malo. Y por la buena fe, ¿no? Por ejemplo, por razones de moralidad, en fin, ya no voy a entrar en esos detalles históricos tanto, se empieza a aceptar que cambios que las partes no pudieron calcular al inicio den mérito a pedir cambio del contrato. Y si el cambio como cambian las circunstancias, que cambie el contrato. Si el contrato se celebró conforme a la circunstancia X y se pasa a la circunstancia Y,
hay que ver que el contrato se adapte a la circunstancia y si no, se resuelve. Pero quien va a determinar eso, tomando en cuenta nuestro código, por favor, quien va a determinar eso es el juez, no las partes unilateralmente. Que las partes lo puedan pedir es otra cosa. Es evidente cuando el código dice el juez decide, es el juez el que va a evaluar eso. Entonces, ya los códigos del siglo XX empiezan a reconocer la figura del cambio de circunstancias. El parágrafo 13.13 del BGB, por ejemplo, la figura de la excesiva onerosidad de la prestación del Código Civil Italiano de 1942, ¿no? Entonces, estos dos grandes titanes del Civil Law, siglo XX, reconocieron la figura ya. El proyecto franco-italiano de 1928, en la época de Leguía, aquí en el Perú, ya reconocía la figura. Cambios de circunstancias, cambia el contrato. Lo único que se exigía es que fueran cambios que las partes no pudieran calcular o prever al momento de celebrar el contrato. Ahora, insisto con esto antes de entrar a este penúltimo punto de la parte expositiva. Rodolfo Sacco, y aquí creo que es importante tener en cuenta este autor italiano tan prestigioso, ya desaparecido hace un par de años, algo así, creo que en pandemia, como Renato Sconamilio, ¿no? Fallecieron durante la primera hora del COVID, caray. Eh, no, estaban mayorcitos estos maestros también, ¿no? Pero bueno, Sacco, comentando la normativa italiana, que es de donde prácticamente hemos planchado, por si acaso, ya el Código Civil del 84, Sacco dice, ¿cómo evaluar esto de lo imprevisible y lo extraordinario? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay autores, maestros, por ejemplo, aquí muy respetuosamente, eh, el profesor y amigo Gastón Fernández Cruz, por ejemplo, en alguna entrevista bien interesante ahí que está en redes, con el profesor Roger Vidal, justo en el 2020, en plena primera hora del COVID, él comentaba, ¿no? Extraordinario, imprevisible, como que claro, pues si es algo fuera de lo común, pues es imprevisible, pues, ¿no? Y si es previsible, es algo pues más o menos normalito. Entonces van de la mano, están relacionados, pero no son lo mismo, como vamos a ver. Veamos, vamos con estos ejemplos de Sacco. Son ejemplos italianos, pero nos pueden servir aquí mucho. Sacco dice, ubiquémonos, dice el profesor Sacco, en 1911. 1911. Y hay un contrato que se celebra que va a durar de ejecución continuada, diferida, lo que fuese, que se va a tener que ejecutar hasta 1916, 5 añitos. Estalla la Primera Guerra Mundial, cultura general otra vez, 1914. ¿Qué dice Sacco? Oiga, un ciudadano, dice él, ¿no? Yo les comento así tal cual, como está en su obra El Contrato, ¿no? Que lo han traducido al español, ¿eh? El profesor César Moreno lo tradujo aquí en Perú, 2 tomos. Bueno, un ciudadano medianamente informado en 1911 sabe que hay paz armada, sabe que en cualquier momento las potencias, ¡pum!, pueden entrar en guerra. Ahí se siente ahí un ambiente hostil, como cultura general nuevamente, paz armada, ¿no? Así se llamaba ese periodo histórico previo a la Primera Guerra Mundial, previo a la Gran Guerra y que todos conocemos, ¿no? Del colegio. Entonces, un ciudadano europeo promedio dice, oiga, sí, en algún momento esto estalla. Ya, pero ¿cuándo? ¿Ah? Exactamente, ¿este año o el siguiente o el subsiguiente? O sea,
en algún momento, no sé, dentro de 10 años, de 5, no va a ser dentro de 100 años, ¿no? Pero puede haber una guerra próximamente. No tenemos una bolita de cristal, pero podría darse en algún momento cercano. Entonces, según Sacco, en 1911, esa Primera Guerra Mundial era imprevisible. Se podía más o menos tener en cuenta, pero con algún grado de certeza razonable, nadie podría saber exactamente dentro de 3 años va a estallar la guerra gigantesca. No. Y luego Sacco, como europeo, ¿no?, se pone en el año 1936. Eh, y bueno, él se pregunta, ¿no? Otra vez pone la referencia a 3 años, ¿no? Hacemos un contrato que va a durar 4 años. Estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939. Nuevamente, en 1936 otra vez había un clima complicado. Estaba Hitler, Mussolini, podría haber una guerra, pero con exactitud, con cierta precisión, no se podría saber. Puede ser este año o el próximo o de aquí a 5, ¿no? De hecho, si uno hurga en la historia, se aprecia pues que Mussolini le decía a Hitler que Italia podría estar listo para la guerra hacia 1942, 3 años después del momento en que estalló. Entonces, estos elementos creo que nos ayudan si los transportamos a nuestra realidad un poquito. Ya vamos a ver qué ha pasado en nuestra jurisprudencia, en nuestra realidad. Antes de entrar, por último, a estos aspectos procesales, la gran pregunta, ¿no? Para cerrar estos aspectos sustantivos. Doctor, pero, o sea, esto de la excesiva onerosidad a mí me va a pillar en medio de la ejecución de un contrato. O sea, yo puedo decir, señor juez, cumplir este contrato me va a resultar muy caro. Eh, por favor, redúzcalo o auménteme la contraprestación. Pero ¿cuánto va a demorar ese juicio? ¿Un mes? Puede demorar un par de años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a parar el contrato? Complicado. Debiéramos entender dos cosas. Que el hecho de tener el derecho a pedir el reajuste es una carta de qué? De negociación. Oiga, arreglemos, reduzcamos o aumentemos la contraprestación, pero no puede esto seguir así porque hay un fenómeno social que está afectando al contrato. Arreglemos, porque si no, ok, yo cumpliré como pueda y luego le diré al juez que modifique esto. De tal manera que si la parte contraria me va a demandar por incumplimiento y más, no, porque el juez lo ha reajustado y mi comportamiento se ha acercado a ese ajuste. Lo único. Bueno, doctor, eso se podría traducir en un reembolso, por supuesto. Señor juez, pido el aumento, la reducción, pretensión principal, que se declare ese aumento, esa reducción y pretensión accesoria al reembolso que pudiera tocar como obligación de dar suma de dinero. Entonces, en realidad, esto es más un tema de carta de negociación, pero bueno, procesalmente en ese enfoque, en búsqueda de un reembolso, si se quiere, ¿no? Yo he cumplido un contrato extremadamente caro, me tienen que reembolsar. Genial. Obligación de dar suma de dinero, otro proceso.
A ver, aspectos procesales que están en el Código Civil. Fíjense, una de las cosas, perdón, aquí con la venia de Pedro, un pequeño paréntesis nada más, pero que tiene relación con esto, por supuesto. Una de las cosas que más he escuchado a propósito de la reforma al Código Civil de ayer, que se publicó ayer, o sea que entró en vigencia hoy día, ¿no? Eh, la ley 32.228, ¿no? El agregado del 233-A, que en nuestro TikTok hemos dedicado un pequeño video, les invito a revisarlo. Una de las cosas que se ha dicho es, ¿cómo ponen norma procesal en el Código Civil? En principio, de acuerdo, de acuerdo. Pero no pensemos que los códigos, en ninguna parte del mundo, los códigos, y no estoy defendiendo a la reforma, por si acaso, yo creo que ahí lo rescatable, en el videíto lo hemos comentado, es la implementación de la oralidad y hay cosas redundantes. Yo voy más allá, ¿no? Más allá. Los códigos no son puros. Oigan, doctores, el código penal, en el artículo 97, tiene una norma de invalidez, es una nulidad especial. El Código Penal. A nadie se le va a decir, no, ¿qué hace el Código Penal regulando civil? Ay, el Código Civil dice, ¿no? La reparación civil derivada de delito se puede transar. Ay, el sistema es uno solo, los códigos no son puros. Así que aquí tenemos algunas reglas, ¿no? Procesales. Ahora, no voy a negar, oiga, sí, doctor, pero lo ideal es que lo sustantivo aquí, lo procesal acá. Sí, o sea, la idea es tender a eso. La idea es que se tienda a eso, pero también tenemos que entender que los códigos en Perú y en todo el mundo no son puros. Regresando entonces. Dice, no procede la acción por excesiva onerosidad de la prestación cuando su ejecución sea diferido por dolo o culpa de la parte perjudicada. Claro, o sea, yo digo, ¿no? Tengo que entregar esta mercancía, tengo que cumplir con estos servicios, tengo que terminar esta obra y por mi culpa no he terminado el 2024. Voy a terminar el 2025. Mi contraparte espera. Sí, ya bueno, ¿qué se va a hacer? Y pasa algún cambio de circunstancias que cumplir se volvió muy caro. Oiga, usted debió haber acabado el 2024. Si usted ha sido afectado por el cambio de circunstancias, eso es un tema de su responsabilidad. No, pero la otra parte me aceptó. Está bien, pues porque está interesada. Lo que conversamos en la clase anterior. Obviamente, es su derecho. Pero porque ahí, por la demora, puede haber una indemnización. Entonces, si se cumple esa excesiva onerosidad, el deudor la va a tener que asumir. Como se dice coloquialmente, le toca comerse ese sapo de la excesiva onerosidad. ¿Qué más? Es nula la renuncia a la acción por excesiva onerosidad de la prestación. En un ratito vamos a ver un caso interesante justo de esto. La acción por excesiva onerosidad de la prestación dice caduca a los 3 meses de producidos los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. El término inicial del plazo de caducidad corre a partir del momento en que hayan desaparecido los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Fíjense, aquí les dejo una reflexión nada más, doctoras, doctores. Eh, a veces da un poquito, ¿cómo decirlo?, de desazón, voy a usar ese término, cuando uno compara la regulación de la lesión y de la excesiva onerosidad en la prestación, ¿no? Figuras relevantes en el contexto del COVID. Uno tiene lo que le falta al otro. La lesión es más fácil de determinar porque tiene lo que Max Arias llamaba, ya lo dije, la fórmula matemática. Y la excesiva onerosidad no tiene ninguna fórmula matemática y caray, hay mucha discrecionalidad del juez, nos guste o no.
pero el cómputo de la caducidad, como ya conversamos, en ese caso tacneño, ¿no? La sesión anterior, aquí está mucho mejor regulado. Una vez, o sea, el plazo se empieza a contar una vez que ese acontecimiento extraordinario imprevisible desaparece, porque de repente ese acontecimiento extraordinario imprevisible afecta al sujeto, o como decía Manuel de la Puente, afecta a la generalidad de las gentes. Una vez que se supera eso, ya presente su demanda. 3 meses tiene. Doctor, pero puede presentarla en el interín, ¿no? Ah, obviamente, obviamente. Doctor, puede presentarlo mientras está sufriendo esas consecuencias del hecho extraordinario imprevisible. Por supuesto, por supuesto. Entonces son 3 meses, caducidad. Bien, entramos al último bloque, doctoras, doctores, para ver un poquito la problemática jurisprudencial. A ver, esta casación 42-45-2011 Lima, parece un caso muy simpático para estudiarlo con detalle. Ahí entiendo, ahí con Pedro se coordina para, igual yo lo voy a alcanzar, para que le demos una mirada todos a esta jurisprudencia. Es muy simpática. No me gusta mucho cómo se ha resuelto el caso, la verdad, pero es simpático igual, ¿no? Que ella tiene sus años, ¿no? El 31 de mayo del ya un poquito lejano año 2012. Pero de todas maneras no está tan lejos en el tiempo. ¿Qué pasó acá? A ver, brevemente, ¿no? Para que no nos vaya a ganar la hora. Un grupo de personas que son parte de una asociación, de un instituto armado, una parte de las Fuerzas Armadas, la FAP, ¿ya? En fin, estos señores compran inmuebles, se adjudican inmuebles por sorteo. Ya seguro más de uno habrá visto de esto. Ocurre policía, ejército, marina. Entonces, un grupo de personas se empieza a quejar. Señor juez, en buena cuenta, ¿no? En 1999 compramos estos predios y presentan la demanda ya más lejano todavía, 2003-2004. Señor juez, en estos años ha habido un cambio de circunstancias porque ha venido la crisis económica, la recesión. Entonces, cumplir es muy complicado. Y además, señor juez, nos están vendiendo demasiado caro. O sea, esta es una institución, el vendedor se supone que es una asociación para beneficiarnos a nosotros, es una institución sin fines de lucro, es una institución de interés social y simplemente para canalizar las ventas para nosotros tener una vivienda digna. O sea, nos está vendiendo demasiado caro. No se justifica. Ese es el argumento. Y la verdad que ya nuestras pensiones, ¿no? Para algunos, ¿no? Los sueldos, las pensiones se han congelado, ¿no? Ya no ganamos como antes, la inflación, y hay recesión, hay recesión. Cumplir con el cronograma de pagos en esta recesión, señor juez, es complicado. El juez de primera instancia dice, estamos hablando pues de la primera, mediados de la primera década de este siglo. El juez de Lima, el juzgado civil de Lima dice, oye, tienes razón, demandante. Es cierto lo que dicen. Sí, pues, sí, sí, sí. Hay una crisis económica innegable y obviamente se te hace muy complicado eh, pagar, ¿no? Así que funda la demanda. Ahí hay que hacer una reducción, hay que hacer un ajuste, ¿no? No puede estar así. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, perdón.
Por otro lado, la sala superior revoca. ¿Y qué dice la sala superior? A ver, un momento, un momento. La norma es clara. Hay un plazo corto, recordemos, 3 meses. Señores, su contrato es del 99 y vienen acá a reclamar 4 años después. No, no. O sea, ustedes están presentando fuera de plazo, improcedente la demanda, hay una caducidad. La Corte Suprema dice dos cosas acá. Número uno, en relación al cómputo del plazo. Oiga, señores Sala Superior, ustedes están mal. Están mal, están mal. Porque la norma es clara. Los 3 meses se computan después de que cesaron los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Y ustedes los 3 meses los han computado desde que se celebró el contrato. Y eso está mal, han computado mal. En todo caso, no han justificado cómo así las circunstancias complicadas terminaron cuando el contrato se celebró. O sea, más bien la parte, el interesado, el demandante, está sosteniendo que la crisis le ha afectado después. Pero la Suprema no anula, porque dice, no, economía procesal, ¿no? El misterioso actuando en sede de instancia. ¿Y qué hace la Suprema? ¿O qué dice la Suprema? Señores, para hablar de excesiva onerosidad, el contrato debió haberse celebrado sin problemas y durante la ejecución, en un momento posterior, vienen los inconvenientes. Los inconvenientes para cumplir deben ser después. Ustedes dicen que la crisis económica, ya, pero ¿de qué se quejan? Que es demasiado caro. Pero señores, el precio es el mismo, o sea, es el precio que ustedes han aceptado. Ustedes dicen, muy caro vende. ¿Usted para qué compras? Así que no, no va la demanda. La verdad, doctoras, doctores, es interesante las cosas que se dicen ahí, pero a mí no me termina de convencer el argumento de la Suprema. Doctor, ¿usted cree igual que el juez de primera instancia? Tampoco. O sea, ¿cuándo inició la recesión y cuándo terminó? Y segundo, esa recesión es un acontecimiento extraordinario, imprevisible. O sea, yo celebro el contrato en 1999 y el año 2001 hubo una recesión. O sea, ya cayó el régimen de Fujimori, pero no sé hasta qué punto hubo algún cambio brutal de la economía. Por favor, no se entienda como declaración política, ni en un sentido ni en otro. O sea, crisis ya había, la crisis asiática, la del 98. Y cuando termina el régimen fujimorista había crisis económica. O sea, ¿qué me está diciendo? Que, insisto, no se entienda como declaración política. Por eso prefiero más los ejemplos de Saco, de autores europeos, un poco para que no haya cortocircuito cuando analicemos nuestra realidad. Porque a veces esos ejemplos de los autores extranjeros los vemos más cabeza fría, porque de repente pueden ser muy importantes, pero no nos toca directamente, ¿no? Pero regresando, o sea, es un dato, ¿no? Nos parece que ya había problemas a fines de los 90, ¿no? Entonces, no veo yo en los fundamentos de la demanda, la economía estaba hermosa en el año 99 y el año 2001, ¡plá! Vino el apocalipsis. O sea, no veo sustentado nada de eso. Ahí estaba, creo, la razón para tumbarse la demanda. Y además viene el otro tema. Las obligaciones pecuniarias se le aplica la excesiva onerosidad.
porque la excesiva onerosidad suele aplicarse pues a obligaciones de hacer, no hacer, no hacer eventualmente, y las de dar, pero no dinero. Entonces, ahí hay un debate también. Larens, en el texto mencionado, ¿no? Y esto en algún momento lo discutimos ahí bastante, el año 2020, fue un hallazgo doctrinario aplaudido por algunos, otros renegaron, trataban, creo yo, de, no sé, eh, dudar de la competencia del traductor de Larens en todo caso. El texto de Larens es claro, ¿no? El alquiler, yo celebro el contrato de alquiler, decía Larens, un soldado, un oficial, celebra el contrato de alquiler cuando Alemania va ganando la guerra. Y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Y el inquilino dice, o sea, tenemos una catástrofe social, como le gusta, como dice Franz Guyacker, ¿no? Otro autor alemán, catástrofe social masiva. Para aplicar el 303, el BGB, que lo modificaron en pandemia, dicho sea de paso, y lo aplicaron a los arrendamientos, la doctrina alemana habla de esto, ¿no? Catástrofe social masiva, CSM. Entonces, no es un fenómeno social masivo, o sea, no es un fenómeno particular, y eso lo decía de la Puente. Tiene que ser algo que afecta a la generalidad de las gentes. Me gusta más la terminología alemana. Catástrofe social masiva. ¿Y qué pasó? Larens consideraba que ese arrendamiento tenía que reajustarse, porque el inquilino no podría pagar, no por una razón particular a él, sino en base a una catástrofe social que afectaba a todos, masivo. Y eso fue el COVID, ¿no? O sea, yo no puedo alegar excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Por extensión aplica caso fortuito y fuerza mayor. ¿No? Ay, me robaron. Uy, me estafaron. Oiga, eso es un tema que le afecta solo a usted. Para el tema pecuniario, una imposibilidad, una excesiva onerosidad ahí, difícil, porque es una desgracia particular. Tendríamos que tener una, insisto, ¿no? Según la doctrina citada, una catástrofe social masiva como lo fue el COVID. Y ahorita llegamos a eso para terminar. Nuestra casación 3909-2013, que es una, que lo van a ver ahí, doctoras, doctores, es un tema de laudo arbitral, pero es simpático porque una de las partes pactan, oiga, acá está prohibido reajustar precio por cualquier situación. Ya, o sea, en general está bien. No, eso es nulo porque la excesiva onerosidad, bueno, pero, o sea, se supone que los contratos no pueden cambiar. La excesiva onerosidad es un remedio extraordinario. Entonces, una cláusula de ese tipo no tendría que verse incompatible con la excesiva onerosidad. Y bueno, por último, el tema del COVID y las líneas de tiempo. A ver, doctoras, doctores, siguiendo el esquema de Saco, ¿no? En el 2019, yo no voy a hablar ni siquiera como Saco 3 años, ¿no? No voy a decir 2017, yo voy a decir 2019. En agosto, septiembre, octubre, noviembre del 19, ¿era previsible que nos iban a encerrar en marzo del 2020? Creo que la respuesta es obviamente negativa. No se podría prever. Claro, algunos que han dicho, no, pero era previsible porque bueno, eso, la verdad, con todo respeto siempre, ¿no? Pero igual, son ideas que yo, de lo que he podido revisar, solo las he visto
sostenidas por estos lares, ¿no? Aquí en nuestro querido país. Eh, Había muchos eventos por Zoom en México, Argentina, Chile, España, Italia. O sea, el único sitio donde he visto que alguno que otro decía que la catástrofe del COVID era previsible era en Perú. ¿Y cuál era el argumento? No, es que si el sistema sanitario peruano es malo, entonces si venía una pandemia, la enseñanza de Saco. Para 1911, 1936, sí, puede haber una guerra, pero no puedo precisarlo. De igual manera, el 2019, oye, podría haber una pandemia y nos encierran en cuarentena. O sea, alguien puede, bueno, sí, en un futuro, sí, supongo, quién sabe, puede ser, pero no podría uno determinar cuándo. Y al final, el COVID arrasó con todos los sistemas de salud del mundo, no me van a dejar mentir. Así las cosas, doctoras, doctores, ya para ir cerrando, ¿cuándo sería previsible? Porque si yo celebro contratos o tengo contratos hasta el 2019, el fenómeno del COVID sí podría valer como un evento extraordinario y previsible. Pero ¿cuándo acaba eso? ¿No hay un tope? Para lo que nos interesa, que es el Perú, hay que notar lo siguiente. El 30 de enero del 2020, el director de la OMS, Tedros Adhanom, este biólogo etíope, dictó una conferencia de prensa, o dio una conferencia de prensa, perdón, ¿no? En Ginebra, pues no en la sede, para declarar la emergencia sanitaria de todo el continente asiático. Y allí le preguntan los periodistas qué puede esperar Sudamérica del COVID. Y Tedros Adhanom dice, no sé, hay que estar preparados. Pero la conferencia de prensa era, repito, para una declaratoria de emergencia sanitaria de un continente, que era el asiático. Entonces podríamos decir que incluso enero 20, el confinamiento y la cuarentena para un ciudadano peruano sería imprevisible, extraordinario, porque Tedros Adhanom, el director de la OMS, no lo tenía claro. Ahora, cuando ya empezamos a ver las cuarentenas en Europa en febrero y que llegó el primer caso del COVID al Perú en marzo y los primeros fallecimientos, no olvidemos, si no mal recuerdo, el segundo fallecimiento horrible que la persona falleció, no, tuvieron que romper la puerta. Eh, Creo que ahí ya, ¿no? O sea, si un contrato se celebró la primera semana de marzo, ellos ya son valientes. Y ahí viene la tesis que hemos defendido. ¿Y qué es lo que está en el Código Civil? Si yo, señor, doctoras, doctores, yo he visto contratos celebrados o sea, ya había distanciamiento social, porque la cuarentena fue el 15 de marzo, ¿no? Ya había distanciamiento social. 10, 11 de marzo he visto contratos celebrados de alquiler de restobar, ¿no? Alquileres de estandes comerciales, de locales comerciales, hasta arrendamiento para instalar un grifo. Y ya pasó, ya sabemos qué pasó. Ya, 10, 11, 12 de marzo. Estos son valientes. Ellos podrían reclamar excesiva onerosidad. Complicado, ¿ah? No, pero sí es extraordinario. Por supuesto que es extraordinario estar encerrado, pero previsible ya era previsible. Estaban encerrando ya en Sudamérica, ya había cuarentenas. Extraordinario, pero no imprevisible. Y ya bien metido el año 2020, ya ni qué decir, ¿no? Entonces, es diferente. Y el COVID
un caso que nos ha tocado mucho a todos, lo demuestra. Bien, doctoras, doctores, con eso estaríamos concluyendo. Muchísimas gracias. Vamos a alcanzar las jurisprudencias y pasaremos a las preguntas. Gracias, Pedro, para cerrar puntual, si no me deja el bus. Sí, sí, doctor, Gracias. está bien. Tenemos algunas preguntas, doctor, se las voy a trasladar. Joans pregunta, ¿la pandemia por COVID es un hecho que se puede alegar en la acción por excesiva onerosidad? Sí, conforme lo hemos sostenido, sí, y con ese límite, ¿no? Que esto es que el contrato se haya celebrado por lo menos, exagerando, hasta febrero de repente del 2020, en mi opinión, y por tomando como referencia la declaración del director de la OMS, para Sudamérica o respecto de Sudamérica, hasta enero 20, tranquilamente temas de excesiva onerosidad se pueden alegar en base al COVID, porque sí sería imprevisible. Después de eso, marzo, como dije, complicado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta, señora. Doctor, ¿qué sucede si la parte perjudicada provocó el hecho que dio lugar a la excesiva onerosidad? Gracias por la pregunta. Importante pregunta. Cuando se dice extraordinario, fuera de lo común, no puede ser una situación, y ni en el caso de la Suprema que mencioné, no son situaciones particulares. Tener un accidente, tener algún problema personal, un problema económico, qué sé yo, eso no. Lo que son, estamos hablando de eventos de relevancia general, relevancia social. Ahora, pero prosigo. Bueno, autor, pero esa persona fue pues la que provocó. Bueno, con la lógica que hemos mencionado, no podría, ¿no? Porque ya hemos visto, si la persona aplaza el cumplimiento del contrato, no puede. Y si esta persona directa o indirectamente ha generado esa situación, pues peor, ¿no? Así podría contestar puntualmente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. Jorge pregunta, buenas noches. Conforme lo señalado, muchos de los contratos que se realizaron en el COVID fueron un fenómeno que afectaba y generaba que una de las partes no pueda cumplir por excesiva onerosidad de la prestación, como por ejemplo alquileres. Por favor, coménteme si esto es correcto y qué jurisprudencias interesantes se han generado. Sí, gracias. Bueno, la mayoría de personas negoció, como todos sabemos, hasta los bancos. ¿Ya? Ahora, en relación al arrendamiento, había dos supuestos puntuales: contrato vivienda y contrato local comercial. La figura de la excesiva onerosidad aplicaba básicamente para el contrato vivienda. ¿Por qué? Porque el inquilino gozaba de la prestación. El arrendador estaba cumpliendo limpiamente. Es más, el inquilino usaba el bien más de lo normal porque empezó a hacer home office los que podían hacer remoto, ¿no? Entonces, por ese lado, el inquilino podría alegar, como ya dijimos, siguiendo la doctrina alemana citada y en general, ¿no? La doctrina internacional, eh, esta catástrofe social masiva ha afectado mi economía, necesito un ajuste, me resulta demasiado caro. En un libro que dedicamos sobre el tema, ahí si no lo he alcanzado, lo voy a alcanzar para que algunas partes ahí el doctor Pedro pueda seleccionar y alcanzarles. Ahí mencionábamos un reporte británico bien interesante. Inglaterra, no estoy hablando algún país nuestro, de nuestra Sudamérica, no, 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 ahí en las Europas. Y la gente tenía que decidir entre el alquiler y sus medicinas. La gente tenía que decidir entre el alquiler y la comida, porque el COVID había venido y había arrasado con todo a nivel económico, a los llamados, como llaman en Europa, los autónomos, los independientes. Entonces, esa es una situación de catástrofe que obviamente, pues, hace de, como decía Betty, demasiado pesado honrar el contrato tal cual. Necesita un reajuste, ¿no? Porque es un cambio de circunstancias, pues, enorme, indiscutible. Ahora, en el contrato de local comercial, no parece, y en eso sí coincido con varios autores que han tocado el tema, no parece que, y esto lo decía Ropo, ¿no? En Italia, no hay mucha necesidad, parece ser que entre la figura del excesivo onerosidad de la prestación. Simplemente, oiga, yo he alquilado un local comercial y si no abre, pues el alquiler no se puede ejecutar.
Y si no se puede ejecutar, no te tengo por qué pagar. Así de sencillo, ¿no? O si el aforo reduce, yo alquilé un local de aforo 50. Pues ya viene un tema de imposibilidad parcial, que en el caso peruano sería el 1433 del Código Civil. No, no veo mucho la innecesidad de ir a la figurita del excesivo onerosidad. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hay otra pregunta de Marcos Castañeda. Le dice, buenas noches, profesor. Por favor, ¿podría explicar nuevamente el tema de las afectaciones personales como los robos y las estafas y su relación con la excesiva onerosidad? Sí, gracias por la pregunta. A ver, lo que sea, voy a ser muy sintético, ¿no? Detrás de todo esto hay bastante doctrina, seguramente. A ver, cuando se dice imposible, la imposibilidad, la figura de la imposibilidad se suele entender bajo parámetros objetivos, ¿no? No se trata de que, por ejemplo, ¿no? Un abogado, nosotros, no pude ir a la audiencia porque me cayó mal lo que tomé la noche. Oiga, no, sí, pues no me fijé que estaba vencido, perdón. Oiga, ese es un tema suyo. No era un imposible. En todo caso, usted no está yendo eventualmente por negligente. Ahora, con el dinero hay un tema ahí especial, ¿no? Porque dar 100 soles, dar 1000 soles, dar 10.000 dólares, etcétera, en genérico, siempre es posible. No podría decir es imposible. No, es plata. De un banco se saca, se paga. De un colchón sacan, pagan. ¿Ya? Ahora, sobre esa base, ¿qué se dice? Y esto lo dice, por ejemplo, Werner Flume, en esta obra El negocio jurídico traducida al español también. Las circunstancias personales del deudor no tienen por qué afectar las obligaciones pecuniarias. Pecuniarias. Situaciones personales no, porque es un tema muy subjetivo y se entiende que la imposibilidad tendría que ser algo comprobable, objetivo. Ahora, si llevamos esto al tema de la excesiva onerosidad, pues sigue la misma lógica, recuerden, ¿no? Excesiva onerosidad y encima de eso, la imposibilidad por caso fortuito, fuerza mayor. Tienen un vaso común, un vaso comunicante, un factor común, ¿no? Que es que tiene que ser algo objetivo, lo que vuelva caro, o algo objetivo que imposibilite. Si hablamos de dinero, eso siempre es posible. Entonces, bajo esa lógica, y como dice Larens, lo único que podría afectar a obligaciones pecuniarias por excesiva onerosidad de la prestación serían, pues, catástrofes sociales masivas. Otras cosas no, porque ya no es un tema personal, pues. Porque decir no puedo cumplir porque el COVID ha golpeado mi economía, ese es un tema personal tuyo. Decir el COVID es un tema personal de alguien es una broma de mal gusto. Es obvio que es algo general. Y como es general, ya se acerca al objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere aquí? Es lo que, digamos, de manera sintética podría comentar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Richard Uceda pregunta, doctor. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? En mi opinión, son lo mismo bajo nuestro Código Civil. Se habla del hecho de Dios y el hecho del príncipe, ¿no? Que algo es por las fuerzas de la naturaleza o algo es porque lo dice alguna autoridad. Lo que en rigor, y esto también coincido con la doctrina nacional y extranjera también que ha tocado el tema, en el caso del COVID, la pandemia en sí no es el factor que impide o genera la excesiva onerosidad o la imposibilidad, dependiendo, sino que son las medidas de lucha contra la pandemia. ¿Y quién establece las medidas de lucha? La autoridad, un hecho el príncipe, ¿no? En cambio, un terremoto, un huaico, eso ya es hecho de Dios, ¿no? El caso fortuito es hecho de Dios, la fuerza mayor el hecho del príncipe. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta también de Antonio. Dice, buenas noches, profesor. ¿El elemento de irresistibilidad no estaría en mayor grado al de previsibilidad, de acuerdo al evento del COVID de relevancia social para todo el país? Gracias por la pregunta. Recuerden que los requisitos tienen que ser copulativos. El COVID siempre va a calificar como extraordinario. Eso
Si en los casos de esa época, 2019, 2022, 23, eh, siempre va a ser algo extraordinario el COVID, ¿no? No se va a decir que es algo común. Lo que va a cambiar es la previsibilidad y la irresistibilidad siempre va a estar porque se supone que las medidas de lucha teníamos que respetarlas, porque está en juego la vida misma, ¿no? Así podría contestar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, Finalmente, hay una pregunta de Jorge que dice, doctor, en nuestra realidad, cerca del 70% de los trabajadores son generados por forma independiente. Los trabajos son generados por forma independiente de personas que no están en contrato laboral. ¿Cómo no merituar esta realidad toda vez que estas personas se quedaron en sus casas por imperio de la ley sin ganar el dinero que requerían para subsistir y pagar sus deudas? Gracias por la pregunta. No, yo sí considero que la excesiva onerosidad aplicaba en el arrendamiento de casas, como ya mencioné de manera explícita, ¿no? eh, Casa como vivienda, departamento, cuarto como vivienda, aplica de todas maneras por la misma razón que usted está mencionando. Así que en buena cuenta, en síntesis, estoy de acuerdo, ¿no? Y por eso al final del día creo que la sociedad lo entendió así, porque medio mundo negoció sus arrendamientos. Eso creo que es de conocimiento general. Y se logró, pues, lo que dijimos, la excesiva negociación de la prestación, a efectos prácticos, es una herramienta para poder negociar. Eso es, y tratar de evitar que el reajuste se logre por acuerdo de las partes, porque las partes son conscientes del derecho existente y no tanto por ir al Poder Judicial. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias por la excelente exposición que nos ha brindado el día de hoy. Ha sido muy didáctico. También agradecerle por las respuestas a los alumnos y hasta la próxima sesión, doctor. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches con todos, doctoras, doctores, y ya nos vemos en la sesión siguiente. Cuídense y buen fin de semana. Gracias, estamos en contacto.